Bueno, bienvenido, doctor Gersi, a la revista Advocatus, especialmente a la sección de Agnitio. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Estamos en la sección de entrevistas detrás del traje, en la que consiste en que nosotros le realizamos preguntas que van más allá del derecho para saber un tanto su experiencia y el desempeño que ha tenido como abogado. Antes que nada, quiero hacer una pequeña presentación del doctor Enrique Gersi. El doctor Enrique Gersi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho Civil por la misma universidad. Asimismo, se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Por la misma universidad, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, el doctor Enrique Gersi es doctor honoris causa, por sus causas liberales. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo aquí. Encantado, un placer estar con ustedes. Bueno, doctor, en primer lugar queremos hacer unas preguntas sobre el tema de su desarrollo profesional. Vemos que usted, como lo hemos comentado, tiene bastante experiencia, una experiencia muy vasta en temas de derecho y temas también de docencia. Quisiéramos saber, ¿quién considera que ha sido su referente en el mundo legal? O mejor dicho, ¿quién considera que ha sido su maestro? Nadie es su maestro. No. ¿Alguna persona en la que haya aprendido? No, nadie. Entonces esto me lleva a llevar una pregunta de repente en la universidad. ¿Quién fue el profesor que más hizo que capte su atención? Ninguno. Yo no tuve maestros. Ok. Soy un autodidacta. Ok, doctor. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Y no admiro a ningún abogado peruano. Ok. ¿Por alguna razón en...? Porque no lo merecen, son mediocres, Ok. son malos abogados, Ok. no son sofisticados, no son cultos, nunca han leído un libro. Ok. No admiro a ninguno. Ok. Listo. Tal vez alguno de ustedes en un futuro, pero los que conozco, Ok. con todo respeto, ¿no? Por los colegas, pero no tengo mentores Ok, doctor. en el mundo del derecho. ¿Y Me han preguntado en el mundo del derecho. ¿Y fuera del mundo del derecho? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con 3 personas que no tenían ninguna vinculación con el mundo del derecho. 2 curiosamente eran abogados. Pero en el mundo del periodismo, Enrique Chirino Soto, yo trabajé en el diario La Prensa y considero que Enrique Chirino Soto fue mi maestro. Yo en realidad en el diario La Prensa, más que periodista, era editorialista, que es una rama del periodismo. Yo al principio estudiaba Derecho, pero no me dedicaba al Derecho. Y Enrique, que si bien fue un gran abogado y un constitucionalista y redactor de la Constitución del 93 y de todos los errores de la Constitución del 93, no fue mi maestro en materia jurídica, sino era mi maestro en materia periodística. Y después, curiosamente, yo solo he tenido 3 jefes en mi vida, 3 arequipeños. Primero Enrique Chirino Soto en materia periodística, y segundo Hernando de Soto, con el que trabajé muchos años, pero es economista. Y yo no hacía derecho desde el punto de vista más propio de la palabra. Yo trabajé con Hernando en el ILD y nos dedicamos a la investigación social, ¿no? El trabajo era completamente distinto. Y de Hernando aprendí muchas cosas, básicamente aprendí a trabajar. ¿No? Por eso yo no trabajo como un abogado convencional, creo que la manera de trabajar se la aprendí a Hernando, que tiene muchas virtudes además de sus notorios defectos. Y mi tercer jefe fue Mario Vargas Llosa, que si bien es abogado de profesión, jamás ha ejercido la profesión y es premio Nobel en otra cosa, ¿no? En literatura, que fue mi jefe político, digamos, en el breve tiempo del 87 al 92 que tuve participación política activa. Vargas Llosa era mi jefe, teníamos un partido, yo formaba parte del comité ejecutivo de ese partido, de manera que solo he tenido 3 jefes, pero ninguno en materia jurídica, ¿no? Entonces no puedo contestar a tu pregunta afirmativamente, no admiro a nadie, no he tenido un jefe, no he tenido ningún profesor que haya sido digno de admiración. Y en materia jurídica me considero un autodidacta, pero sí en otros temas, curiosamente ninguno de la profesión a la que me dedico, como no, he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy notable. Ok, doctor, muchas gracias por esa respuesta. La segunda pregunta es, doctor Gersi, ¿cuál considera que ha sido el reto más importante o más grande que ha tenido que enfrentar en su carrera como abogado? Es muy complejo, no recuerdo uno en particular. Yo creo que todo, digamos, hasta el juicio más pequeño,
No, yo soy un abogado litigante, ¿no? Como un cirujano de unidad de cuidados intensivos, y suelo trabajar en casos importantes, o si no monetariamente importantes, trascendentes jurídicamente, ¿no? Mi estudio es básicamente un estudio pequeño, es una boutique de litigios, nosotros solo litigamos en todas las materias del derecho. Entonces, para mí, como para todo cirujano, cualquier juicio es importante, hasta una sacada de uñero, de manera que yo diría que he tenido particularmente un desafío que me haya inquietado. Todos me inquietan por igual, no me atrevería, tal vez, inclusive hasta casos aparentemente muy pequeños me han preocupado más que casos aparentemente muy grandes. No podría señalar un tema en particular que me inquiete, no lo he tenido, ¿no? En materia política, por supuesto, un proceso electoral como fue el del año 90, donde te agarraban a balazos en la calle, ¿no? Esto que estamos viendo es un chiste al lado de lo que ocurría en el Perú de Sendero Luminoso. Yo caminaba con 6 guardaespaldas, ¿no? Y armado hasta los dientes, y tenía 28 años de edad, mayor que ustedes por muy poco, y fue elegido al Congreso muy joven, pero era una época en la que ir al Congreso significaba que ibas con un chaleco antibalas, con un carro escolta, armado hasta los dientes, armado tú mismo, y que te jugabas la vida cada vez que salías de tu casa. Ese probablemente ha sido, digamos, en materia personal, el mayor desafío de mi vida, que era hacer política durante una insurrección senderista, ¿no? Es decir, eso era un momento en el cual cada día que salías de tu casa no sabías si ibas a volver, pero no es el tipo de inquietud que supongo ustedes están pensando. No, es una inquietud más por tu integridad física que por otra cosa. Sí, listo, muchas gracias por esa respuesta, doctor. La siguiente pregunta es, doctor García, en la conferencia que realizó en Chile en el año 2016 sobre el tema Estado de Derecho y límites de poder, usted comentó que para usted no existe el Estado de Derecho en Perú. ¿Podríamos decir que sí existe un Estado de Derecho, pero es imperfecto? Bueno, si quieres jugar con las palabras, juega con ellas, pero es como jugar con una pelota, no te lleva a ninguna parte. Y yo creo que no hay un Estado de Derecho por una sola razón, de fondo además, ¿no? Eso, yo no soy positivista, así que no vamos a discutir, digamos, porque hay una ley, una constitución, hay Estado de Derecho o no. Vayamos a la naturaleza de las cosas y al fondo de los hechos. El Estado de Derecho existe cuando el derecho limita al poder. En el Perú el derecho no limita al poder. En el Perú el derecho refleja el poder. Luego no hay un Estado de Derecho. Mi razonamiento es ese. No, yo creo que no hay Estado de Derecho. Hay un Estado de legalidad, sí, hay unas leyes ahí nominalmente vigentes, porque la mayoría no lo están. De hecho, cuando tienes un país con un 80% de informalidad, eso en términos prácticos significa que 8 de cada 10 personas no cumplen la ley, entonces no hay ley. ¿No? Si 8 de cada 10 personas no cumplen la ley, ¿de qué ley me vas a hablar? ¿No? Ustedes en la facultad, yo he sido profesor muchos años, más de 30 años en la de Lima, del año 1986 hasta la pandemia, porque me negué a dictar clase por Zoom y por estas cosas raras. Yo, si no veo los ojos de los alumnos, no puedo dictar clase. Dejé de dictar, pero dicté más de 30 años. Yo creo que engañan a los alumnos de derecho, no les enseñan de derecho. Ninguno de ustedes ha recibido una clase de derecho nunca en su vida, ha recibido clase de legislación, pero eso no es derecho. El derecho hay que irlo a aprender al pueblo, hay que irlo a aprender a la experiencia popular. El derecho se descubre, no se crea. Entonces, si no sales a las calles a aprender el derecho en el corazón del pueblo, no aprendes derecho. Entonces, esto es el mal que el positivismo jurídico nos ha transmitido. En América Latina la tradición positivista es muy antigua, es anterior a Kelsen, viene desde la perniciosa influencia de Bentham a través de Andrés Bello y los juristas del siglo XIX, y yo creo que ha hecho un daño espantoso a los abogados. Entonces los abogados creen que estudian derecho, estudian leyes, es otra cosa, ¿no? Estudiar leyes, claro, es como estudiar literatura, ¿no? Es decir, a ustedes a la hora que les enseñan leyes, no les están enseñando literatura, no les están enseñando la realidad, porque de hecho en un país en el cual nadie cumple las leyes, ustedes están recibiendo clases de poesía, ¿no? Claro, es un tema
es virtualmente inútil, ¿no? Claro, y esto me lleva a plantear la última pregunta que yo le voy a realizar, que es, ¿cuál es su opinión sobre la pirámide de Kelsen? O mejor dicho, la pirámide de Puxta. Bueno, es una cosa que tú conoces ya evidentemente, porque si no, no me harías esa pregunta, porque requiere toda una explicación muy compleja. Es un método, la pirámide normativa es una derivación del árbol de Porfirio. Requeriría una larguísima explicación, pero digamos para no quitarle tiempo a la entrevista, en síntesis, es un método de enseñanza del derecho, ¿no?, que la Vulgata positivista ha convertido en una teoría jurídica, lo cual es bastante chistoso. Es como convertir un cuadro sinóptico en una teoría matemática, ¿no? Simplemente han tomado la forma por el fondo, básicamente, creo yo, por la falta de profundidad de conocimiento de los profesores de derecho. Porfirio fue un famoso filósofo neoplatónico que, para enseñar retórica, ¿no?, enseñar los argumentos, recurrió a un árbol que en lógica se conoce como el árbol porfiriano o el árbol de Porfirio. Es decir, él dibujaba un árbol en la pizarra, y acuérdense la forma del árbol, ¿no?, y de esa manera explicaba los tipos de razonamiento que pueden ser utilizados a través del lenguaje. Con el correr del tiempo el árbol se fue simplificando, ¿no? Les quitaron la copa y dejaron el tronco, que es un triángulo, ¿no? Y esta era la metodología que se utilizó para enseñar lógica. Porfirio es un filósofo tardío, un neoplatónico tardío, ¿no? Entonces su influencia fue muy grande en la Edad Media, porque en la Edad Media no se conocieron mayormente los filósofos clásicos, se conocían los filósofos clásicos tardíos, neoplatónicos. La influencia fue enorme, ¿no? Y fue enorme no solo en el mundo cristiano, también en el mundo musulmán. De hecho, la metodología para enseñar lógica clásica en el mundo musulmán y en el mundo cristiano fue a través del árbol de Porfirio. Entonces, esta metodología clásica, que llega el profesor y dibuja un cuadro sinóptico para los matemáticos, o un árbol, ¿no?, era la manera de enseñar filosofía, sobre todo enseñar lógica. La idea de que el derecho es lógico es introducida por Leibniz, ¿no?, que es un matemático, y se va quedando en el mundo del derecho y se profundiza en el mundo del derecho a finales del 18 y todo el 19. Entonces, con la llegada de la escuela histórica del derecho, que tiene pretensiones de ciencia, con Savigny, curiosamente, pese a que Savigny creía que el derecho era, no nos olvidemos que Savigny formó parte del movimiento romántico. Él, por matrimonio, estaba casado con una de las hermanas Brentano, fue un habitué, un asistente habitual del salón de Brentano, donde se funda el movimiento romántico. Entonces, la escuela histórica del derecho es una escuela romántica, que no cree en la ciencia, que piensa que el derecho es el espíritu del pueblo, es una emanación, como la literatura, como el arte, que el derecho en realidad es una emanación de la cultura popular, ¿no? Pero curiosamente, uno de sus discípulos más importantes, que tuvo muchos, fue Jorge Federico Puchta, muerto lamentablemente muy joven, el príncipe de juristas alemanes, que él tiene una deriva del savinismo, la escuela histórica del derecho, curiosa, porque mientras los hermanos Grimm, que eran otros discípulos de Savigny, derivan estas ideas de Savigny, de que el derecho es un proceso histórico, en el sentido genético del término, ¿no? No es historicista, él dice que el derecho evoluciona. No conocía la palabra evolución, entonces no la usa, pero hay esta idea de que el derecho es un proceso histórico, ¿no?, que se va creando y se va transformando, va evolucionando, diríamos nosotros hoy día. Hay dos líneas de su pensamiento, dos subescuelas dentro de la histórica del derecho. La sociológica, que nos lleva a Roscoe Pound, al realismo jurídico, toda la sociología del derecho, a Oliver Crona, a los daneses y a los suecos, a través de los hermanos Grimm. Y por otro lado, la hiperteórica, ¿no?, con Puchta. ¿Por qué? Porque Savigny decía que si el derecho es viene del espíritu del pueblo, los juristas son los intérpretes del derecho.
Es el derecho de los juristas, el Jurisprudence, como se llama en alemán, que es una variante de la Escuela Histórica del Derecho, fue elaborada básicamente por Puchte y sus seguidores, que trataron de hacer una ciencia de la interpretación del espíritu del pueblo. Mientras los Grimm y toda la sociología del derecho buscaba el espíritu del pueblo, en la literatura, en los cuentos, en la fantasía, los Puchte y sus seguidores lo que buscaron es determinar cómo se interpreta el espíritu del pueblo. Entonces Puchte, ¿no es cierto?, siguiendo toda esa línea que había iniciado Leibniz y los profesores alemanes clásicos de derecho, recurren nuevamente al árbol de Porfirio para enseñar el derecho, cosa que no usaba, por ejemplo, ni Savigny ni los Grimm. Entonces se hace muy popular, y claro, han sido injustos con el viejo Porfirio, porque comienzan a llamarle al árbol de Porfirio la pirámide normativa, ¿no? Y el que la hace popular es Puchte, pero en realidad la hace popular en los salones de clase del derecho. Ya era muy conocida de siglos en los salones de los lógicos, porque así se enseñaba la lógica, la retórica, la filosofía desde tiempos clásicos, ¿no? Y es aún más injusta la historia porque la pirámide normativa de Puchte, que era básicamente una pretensión de esquematizar el funcionamiento de un sistema jurídico, Kelsen lo convierte en dogma, ¿no? El término pirámide normativa no lo dice nunca Puchte, lo dice un discípulo de Puchte, Franz Jerusalem, ¿no?, que fue un famoso profesor de derecho en la última mitad del siglo XIX, que comienza a hablar de la pirámide normativa. Y luego Kelsen y los kelsenianos, Kelsen no le llama pirámide, él sigue llamándole pirámide normativa, pero digamos, los seguidores de Kelsen comienzan a hablar de la pirámide kelseniana. El pobre Porfirio, no le roben la idea, ¿no es cierto? Es Porfirio, digamos, finales del tiempo clásico. Pero eso no es nada más que un método de enseñanza simplista, fácil, digamos, enseñar el derecho para dummies, recurrir a la pirámide normativa, pero no es nada más que un cuadro sinóptico más, ¿no? No pretendía hacer otra cosa. Porfirio era un filósofo complejo y ¿sabes? Es el fundador del vegetarianismo, ¿no? El primer clásico que defiende la filosofía vegetariana es el viejo Porfirio, ¿sí? Pero su contribución más importante a la historia de la lógica es el árbol, ¿no?, que en el mundo del derecho lo llamamos poco usurpadoramente pirámide normativa, ¿no? Okay. Podemos hablar de esto ahora, pero ya que has hecho esa pregunta, sí, me obligas a una respuesta larga. Sí, muchas gracias por esa respuesta. A continuación, mi compañero Adriano seguirá con otras preguntas. Doctor, en varias oportunidades usted ha dicho que el derecho no es una rama de la ciencia, sino más bien una rama de la literatura. ¿Qué razones tiene para afirmar esto? En las apreciaciones fundamentalmente que vienen desde la filosofía clásica, ¿no? Perelman escribió un libro muy influyente llamado La Nueva Retórica en los años 90. Chaim Perelman, que fue un literato, básicamente un lingüista belga, ¿no? Donde llama la atención sobre un punto que ya había sido estudiado en la década de los 20, los 30, por un famoso filósofo del derecho llamado Theodor Wittgenstein, y él fue por el lado de la tópica aristotélica, y Chaim Perelman fue más bien por el lado de la lingüística y la literatura, ¿no? Que el derecho, en realidad los abogados somos los sucesores de los sofistas, no de los filósofos, ¿no? Si examinamos la historia del derecho hasta Grecia, normalmente nos quedamos en Roma, pero si damos un paso más atrás veremos que los grandes abogados en el mundo griego eran los sofistas y sus enemigos eran los filósofos. En el mundo del prestigio intelectual, Platón derrotó a Gorgias, entre comillas, ¿no? Y los sofistas, inclusive el nombre de sofista es despreciativo, ¿no? Es el que juega con la verdad, ¿no? Mientras los filósofos son los amantes de la verdad, ¿no? Eso es culpa de Platón, ¿no? Entonces, el viejo Platón y el platonismo tuvo una influencia predominante en la filosofía y nos ha llevado a pensar que los sofistas eran despreciables, unos tipos vanidosos y mentirosos, ¿no? Los sofistas eran los abogados.
Los sofistas en Grecia eran quienes representaban intereses y hacían defensas, tal como hacemos los abogados, en el sentido más amplio del término. Entonces, desde el punto de vista de la literatura, se puede sostener que el derecho es una rama de la literatura, fundamentalmente por lo siguiente. La literatura se divide en tres grandes ramas. Una es la épica, otra es la poética y otra es la retórica. ¿No? La épica son las novelas, ¿no es cierto? Los cuentos, ¿no? Las aventuras, la historia de los héroes, diría Vico, ¿no? En la poética, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Todo el romance, los sonetos, la poesía en general. Y la retórica es la palabra, es la persuasión, ¿no? Que es otra rama de la literatura. Lausberg, en su monumental tratado sobre la retórica, dice que hay tres tipos de retórica. La retórica deliberativa, la retórica epidíptica y la retórica judicial, denominada por los romanos gens judiciale, por Tertuliano de Calahorra. La retórica deliberativa es la literatura de la asamblea, es una literatura oral, como cierta rama de la poesía, el cantar de gesta, es oral, ya se declamaba, bardos de pueblo en pueblo y declamaban, y alguien coleccionó los poemas y hizo la Ilíada, pero la Ilíada es en realidad una colección de poemas populares, ¿no? Que bardos que iban de pueblo en pueblo y les pagaban por decir una poesía. No había cine, no había televisión, entonces esta gente se paraba bajo un árbol un domingo y te contaban una historia, ¿no? Era la historia de Helena de Troya, ¿no? Bueno, así como hay poesía oral, cantar de gesta, hay una literatura oral que es la literatura de la persuasión. Entonces Lausberg, un gran lingüista y digamos, teórico de la literatura alemán, dice que la primera forma de la retórica es la deliberativa, es la que pasa en el Congreso, ¿no? En un sindicato, en una asamblea. Te paras a persuadir al público, ¿no? Lo que tú buscas es la persuasión. La otra es la epidíptica. Epidíptico es el elogio, ¿no? Que es una rama de la literatura. De hecho, tiene sus reglas, ¿no? El elogio, por ejemplo, cuando nombras un profesor, un doctor honoris causa, es del protocolo, ¿no? Que otro profesor hace un elogio del nuevo doctor, ¿no? Y lo presenta al claustro y se le pone un birrete, según las costumbres de la universidad. En otras es una medalla, ¿no? Entonces hay un discurso, hay un profesor que recibe al nuevo doctor y el doctor después pronuncia su propio discurso, ¿no? Es el elogio. O por ejemplo la oración fúnebre, cuando fallece una persona, habrán visto ustedes en el cementerio, muy común, y muy común sobre todo a nivel popular, ¿eh? Alguien se para y se mete un discurso en el cementerio, ¿no? Eso viene de los griegos, ¿no? El famoso la Odisea, ¿no? El famoso discurso de la muerte de Patroclo, ¿no? Esos son discursos clásicos, además tienen reglas, ¿no? Generalmente son elogios, pues, ¿no? No hay muerto malo, dicen los criollos, ¿no? Bueno, esa es una rama de la literatura. El elogio, hay ciertas formas en que se hacen elogios. Y la otra es el gens judicial, ¿no? No vas a persuadir a una asamblea, no vas a elogiar al fallecido, sino vas a tratar de persuadir al juez o al jurado, ¿no? En Grecia era la asamblea, o sea, que condenaba o absorbía a una persona, ¿no? Entonces cada una tiene sus cánones y cada una tiene su manera de argumentar. Entonces, siguiendo las tesis de Lausberg, de Perelman, de Virchow, básicamente el derecho es una ciencia práctica que consiste en persuadir a los demás de un punto de vista, ¿no? Y el abogado tiene una función de representación, no es su punto de vista, como un artista, ¿no? Cuentan los historiadores de la literatura que a los actores en los teatros griegos que representaban a los malos les pegaban a la salida, ¿no? Un poco nos pasa eso a los abogados que representamos las causas populares, ¿no? Pero eso es la confusión que hay entre personaje y representación, ¿no? El abogado representa los intereses de otros, pueden no ser los tuyos, ni siquiera pues estar de acuerdo,
Digamos, si tienes una objeción moral, nadie te obliga a ser abogado, pero de repente tienes un punto de vista diferente, por, qué sé yo, la ejecución de un contrato. Pero obviamente si vas a defender a una persona, vas a plantear los argumentos de acuerdo a como le conviene a tu cliente, dentro de la ley, por supuesto. Entonces, esto te convierte al abogado en un retórico, ¿no? Todo el trabajo del abogado es argumentativo, tienes que tratar de convencer, ¿no? Por eso dicen los abogados viejos que gana el juicio el que cuenta la mejor historia, ¿no? El que tiene la razón. Entonces podría decirse que un buen litigante debe ser como Gorgias, debería aspirar a ser como Gorgias. Ojalá todos fuéramos Gorgias, ¿no? Sería una maravilla, pero estamos bastante lejos de poder hacer el elogio de Arena, ¿no? Pero sería una maravilla. ¿Y usted considera que cualquier persona puede llegar a convertirse en litigante o se necesitan ciertas características? Necesitas vocación, es como ser cirujano. Yo conozco grandes médicos que no soportan de la sangre, entonces son grandes médicos, pero son especialistas, no son cirujanos. El litigante es un cirujano, no es un especialista. El litigante tiene que ser un guerrero, tiene que estar en posibilidad de estar en el campo de batalla. Conozco grandes abogados que no soportan litigar, ¿eh? y que les causa mucho estrés. Yo tuve inclusive un socio, pues, un hombre muy importante en este país, que le causaba un nivel de estrés tan grande ir al tribunal y pelear con la otra parte, que prefirió dejar de ser abogado y se dedicó a otra cosa. A él le causaba mucho, siendo un gran abogado, no soportaba el estrés del litigio. No, eso depende de la vocación, no es como el fútbol. Si no tienes vocación, dedícate a lo que te guste, dedícate a lo que tengas vocación y sobre todo a lo que tengas talento, porque de repente quieres ser un gran litigante, pero no eres un gran litigante, ¿no? El mercado rápidamente te va a orientar, porque van a pagarte bien si eres un buen litigante y no van a pagarte tan bien si no eres un buen litigante. Entonces, guíate por las señales representativas del mercado, que son los precios. Si te están pagando bien como litigante, sigues siendo litigante, significa que lo estás haciendo bien. Claro. Y doctor, ¿siempre quiso ser abogado o hubo un momento en su vida decisivo en donde tomó dicha decisión? No sé al principio, tal vez al principio terminé siendo abogado por default. No, mi papá quería que fuera psiquiatra, yo no quería ser médico, me parecía aburrido, largo, tedioso, yo no quería ser empleado de nadie, mucho menos empleado público. Mi papá trabajó en el Seguro Social toda su vida, tenía su consulta privada, pero ese modelo de vida no me gustaba. Mi mamá era abogada, pero también trabajaba en el Seguro Social, era también funcionaria pública. Yo estudié Derecho, la verdad, al principio, tengo que diferenciar el principio de la situación actual, es porque no había otra cosa que estudiar. No, la verdad, yo quería ser político, cambiar el mundo, ¿no? Ser un reformador social, ¿sabe Dios? Pero conforme fue pasando el tiempo y fui cayendo en la cuenta que no tenía talento para la política, que no iba a ser un reformador social, ¿no? Yo mismo descubrí que había ciertas cosas en el derecho que me gustaban. Me gustó mucho haber sido profesor durante mi vida, creo que es lo que más me gusta del mundo del derecho. Y después el litigio, ¿no? Digamos que no tengo miedo. Entonces, cuando una persona no tiene miedo, suele ser un buen litigante. Te permite pensar con cabeza fría aún en las circunstancias más difíciles, ¿no? Y creo que hoy día me encanta el derecho, ¿no? Pero no estoy seguro que me haya gustado cuando decidí ser abogado. Digamos, yo estoy más que satisfecho con mi profesión. Me gustó la experiencia. Y en relación a su ímpetu de reformador, usted en múltiples ocasiones se ha declarado abiertamente liberal. ¿Usted estaría de acuerdo con la idea de exportar la libertad a toda costa, incluso a aquellos países? No, eso es un viejo dilema, ¿no? Eso es culpa de los girondinos. Los girondinos, dice Luciano Canfora, un clasicista, creían que era posible exportar la libertad por la influencia de Rousseau, ¿no? Rousseau tiene esta idea de que uno tiene que obligar a una persona a ser libre, ¿no? Que es una cosa muy francesa. El debate viene de un siglo antes, el XVII, con la esclavitud voluntaria de Lavoisier. Rousseau después, claramente en El buen salvaje, transmite la idea o defiende, sostiene implícitamente la idea, ¿no? De que todos tienen que ser libres, inclusive los que no quieren serlo, ¿no? Que siguen la tradición francesa de Lavoisier con la esclavitud voluntaria. Y esto tuvo pues mucha influencia en la Revolución Francesa, particularmente con los girondinos, que la gente presenta como los moderados, y de moderados no tenían nada.
Los girondinos organizan la Revolución Mundial, son los primeros en organizar la Revolución Mundial, y los ejércitos revolucionarios franceses invaden Europa, supuestamente para liberar a Europa del antiguo régimen, es decir, para obligar a los europeos a ser libres, ¿no? Esta idea, curiosamente, además, fue combatida por los jacobinos, porque uno podría pensar los jacobinos son radicales, son rabiosos, no, la idea que tenemos de Robespierre es una especie de extremista, loco, demente, y loco no tenía nada, gran orador, y él no era un partidario de las guerras revolucionarias, porque él, siguiendo la experiencia francesa, él decía, en Francia no hubiéramos hecho la revolución si no contábamos con la ayuda del segundo estado, que eran los curas, y la ayuda de los aristócratas rebeldes, los Mirabeau, ¿no? Lafayette, que eran revolucionarios. De estos no nos apoyaban. Después Lafayette fue un gran reaccionario, ¿no? Pero en su momento no. Entonces, claro, él decía, si tú invades, vas a ser visto como un ejército extranjero de ocupación. Entonces el pueblo se va a rebelar contra ti. Eso no nos ayuda, eso nos perjudica. Entonces, al final, la experiencia histórica demostró, porque Napoleón siguió por el mismo camino, ¿no? Claro, Napoleón era un farsante, porque ese no quería la libertad de nadie, era un tirano, fue el creador del Estado autocrático moderno, pero, digamos, a nombre de la libertad, Napoleón volvió a invadir el mundo, ¿no? Nunca defendió la libertad. Entonces, yo no creo que uno pueda, por la fuerza, imponer la libertad, es una contradicción absoluta. Gracias. Ahora, Santiago, algunas preguntas. Dale, Santiago. Bueno, doctor, dentro de sus muchos logros que usted ha obtenido a lo largo de su trayectoria, se encuentra, por supuesto, el haber fundado una de las corporaciones legales más prestigiosas del país, el Estudio Bercy. ¿Cómo surge esta idea de fundar un estudio? ¿Fue algo que usted tenía planeado desde hace bastante tiempo? Bueno, en realidad no fue una idea genial ni surgió deliberadamente, surgió por la necesidad de comer. El chino Fujimori había dado un golpe de Estado, nos echó, nos dejó sin trabajo, entonces un grupo de amigos fundamos un estudio que fue el antecesor de este estudio. Yo fundé un estudio con Gonzalo García Calderón y con Pedro Cateriano, que se llamaba Estudio García Calderón, Gersi Cateriano, del que viene este estudio, digamos. En un determinado momento se retiró Pedro Cateriano, que después ha sido primer ministro 2 veces, y Gonzalo García Calderón y yo, que somos grandes amigos hasta hoy, trabajamos juntos, yo por lo menos con él hasta el 2003. En 2003 nos separamos y yo hice mi estudio, es una derivación de este estudio. No, las cosas uno no las planea, ¿no? La planificación no existe, ¿no? Uno va actuando en función de las circunstancias y eso fue, ¿no? Esto es producto de las circunstancias y de la experiencia. El 26 de noviembre, en una ponencia que fue llevada a cabo en nuestra casa de estudios, usted hizo mención de la relación que existía entre el teatro y la litigación. ¿Se podría decir que las habilidades escénicas son fundamentales a la hora de litigar? Sí, sin duda. Yo creo que el proyecto que hubo en la Católica, yo fui profesor de la Católica también, no sé si lo mantienen hasta ahora, creo que no después de la pandemia, pero se hicieron, no sé, una docena de obras de teatro, fue muy útil y muy interesante, porque efectivamente los abogados tenemos mucho que aprender de los actores, de los profesores de artes escénicas, de los alumnos de artes escénicas, y al revés, creo que somos como el género judicial, es un género del teatro y del cine y de la televisión. También somos un experimento interesante para ellos, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender, expresión corporal, dicción. Como ahora se tiende en el mundo a la litigación oral, hay cada vez un predominio mayor de la litigación oral, es indispensable aprender estas habilidades, como le dicen, blandas, no se las considero muy blandas, pero en fin, no sé por qué le dicen blandas, que generalmente en el mundo de los abogados nadie te las enseña, pero yo creo que un profesor de teatro en una facultad de Derecho es importantísimo, ¿no? Desde cómo te paras, de cómo te vistes, ¿no? Eso le prestan mucha atención los profesores de teatro y de cine, ¿no? No es lo mismo llevar una corbata roja que una corbata celeste.
depende de cómo quieras influenciar, cómo quieras persuadir, ¿no? Si vas a pelear y quieres ser un guerrero, estás representando a Marte en un arbitraje, en un tribunal, te va a decir el profesor del teatro, o sea, corbata roja, camisa blanca, corbata roja, ¿no? Camisa celeste, corbata roja. Todos los abogados se visten igual, ¿eh? No se visten igual, ¿no? Entonces eso no les gusta a los profesores de teatro, porque todos se visten igual, parecen hechos en serie, ¿no? Y si claro, lo que quieres es transmitir serenidad, por ejemplo la Corte Suprema, vas con una camisa blanca y una corbata celeste y transmites serenidad. Uno piensa, estupidez, me pongo la primera corbata que encuentro. No, hay cosas que te enseñan que nadie me ha enseñado a mí en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, tú nunca te debes tapar la cara en una audiencia. Eso es lo primero que te dice la profesora de teatro, no te tapes la cara. Eso transmite falta de sinceridad. El abogado que se tapa la cara está mintiendo. O que están así, haciéndose los interesantes. Lo que estás transmitiéndole, porque tú quieres persuadir. Entonces, son otras personas. No solo un jurado, aquí no hay jurado, pero digamos, un panel de 3, sean árbitros o jueces, o de 5 en la Corte Suprema, o de 7 en el Tribunal Constitucional, y tú tienes una mala posición, te tapas la cara, vas vestido de una manera poco persuasiva, por ejemplo, con este saco, yo no me presentaría a un tribunal, ¿me entiendes? No es serio, ¿no? Tal vez iría como ustedes, con un terno oscuro, ¿no? Pero claro, hay que escoger la corbata no de matrimonio como estás vestido tú, ¿no? Sino para, si quieres transmitir algo. Aunque no creas, lo que más resalta en la vestimenta de un hombre, eso te lo explican los profesores de teatro, es la corbata, lo único que miran, ¿no? Entonces el rojo, una corbata roja no es lo mismo que una corbata celeste, una corbata de muñequitos tampoco, ¿no? Puede distraer. Una corbata demasiado llamativa es una corbata que puede distraer, están mirando tu corbata, no te están escuchando a ti. Entonces todo esto es una ciencia, viene de los griegos, igual, no te vas a inventar nada, como hablar, el ritmo. Hay unos abogados muy brillantes que hablan despacito, la mataron. Hay unos abogados muy brillantes que hablan muy rápido, nadie les entiende nada. Hay unos abogados muy brillantes desordenados, tampoco le entienden nada. Una capacidad expresiva, y eso te lo da el teatro. Bueno, muchas gracias por su respuesta, doctor. Continuando con la siguiente pregunta, en un artículo que usted redactó para la revista Vocatus, nos comenta que usted considera que el derecho es más praxeológico, no lógico, sino praxeológico. ¿En qué razonamiento se basa para esta afirmación? Bueno, de nuevo es una pregunta que nos podría tomar horas y ahora sí tengo problemas con el tiempo, pero digamos, básicamente por lo siguiente. El derecho, ¿qué es lógico? Lógico es aquello que puede responder a la pregunta verdadero o falso, ¿no? Entonces, si algo no puede responder a la pregunta verdadero o falso, no es una proposición lógica, ¿ya? Vamos a ver reglas jurídicas. El que causa un daño a otro debe indemnizarlo. ¿Puede responder a la pregunta verdadero o falso? No. ¿Ya? Entonces, las reglas de derecho no son reglas lógicas. ¿Por qué el que causa un daño a otro debe indemnizarlo? Un tema de experiencia. Es la experiencia acumulada de la humanidad la que ha considerado, por razones económicas, hay toda una teoría económica implícita, ¿no? Que si tú le rompes la casa al doctor, bueno, te va a reparar de la casa, porque si no lo que estás haciendo es transfiriendo costos. Hay un costo que no estás pagando y es ineficiente, porque da contra el principio de Pareto, ¿no es cierto?, que tú te beneficies a costa de otro. Una situación así es ineficiente, y un país ineficiente es finalmente un país sin costo. Entonces, por esa razón existe esa regla, pero nadie la creó, no tiene autor. ¿De dónde salió? Nadie sabe. ¿De dónde salió? ¿Qué hablan? Todos se hunden en la ciénaga del pasado, ¿no? Entonces, el derecho en realidad, las reglas de derecho, el contenido del derecho no es lógico. El problema, con esto acabo, es que el razonamiento judicial, por mandato legal en el Perú, debe ser lógico. Pero que sea lógico un razonamiento judicial no significa que sea correcto. Es decir, que debe haber una premisa mayor, una premisa menor
y una conclusión. Eso es lo que pretende ser, digamos, la motivación adecuada de una sentencia. Pero nadie juzga los contenidos de las afirmaciones. ¿Qué pasa si la premisa menor, la mayor y la menor son sobre hechos falsos? Obviamente tu conclusión va a ser sobre un hecho falso. Entonces, la estructura del razonamiento puede ser lógica, pero tu conclusión puede ser una mentira, ¿no? Entonces, en realidad, aquí hay una confusión en cuanto al contenido de las normas jurídicas. El contenido de las normas jurídicas no es un ejercicio lógico. El contenido de las normas jurídicas es consecuencia de la experiencia, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que el derecho es fruto de la praxis, ¿no? Gracias por su respuesta, doctor. Nuevamente gracias por su tiempo. Ya para finalizar la entrevista, una pregunta muy breve. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones o los jóvenes abogados? Que lean mucho, en primer lugar. Que lean, además, no volúmenes o libros sobre cosas, sino que lean directamente las fuentes. Por ejemplo, deberían leer a Savigny y descubrirían que Savigny era, por algo era el príncipe de los juristas. Es mucho mejor que cualquier otro libro de derecho que hayan leído. Mejor, por supuesto, que cualquier otra versión que le dice Savigny dijo, van y miran y Savigny no dijo, ¿no? Entonces, es muy importante que lean fuentes, ¿no? Y en segundo lugar, que recuerden una cosa: los abogados tienden a argumentar, a hablar de teorías, de argumentos, nunca de hechos. El abogado exitoso, por lo menos en el mundo del litigio, es un abogado que habla de hechos, no de argumentos. Hay un momento para argumentar, se llama el alegato. Los abogados en el Perú, por lo menos, solo alegan de la demanda, que cada escrito alega, es el mismo escrito, además que lo van cambiando, ¿no? Alegan. Nunca ponen una sola prueba, nunca hablan de hechos. Lo importante en el mundo del derecho es hablar de hechos, siempre de hechos, ¿no? Yo creo que no tengo ningún otro consejo que darles. Muchas gracias. Encantado.